¿Sabías que en los términos y condiciones de Payoneer está prohibido comprar criptomonedas? Ya sea a través de una plataforma como Binance, AirTM o incluso por un particular que te intercambie el saldo. Así que si te interesa comprar USDT, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda con tu cuenta de Payoneer, quédate hasta el final de este video que te voy a enseñar paso a paso cómo comprar criptos sin poner en riesgo tu cuenta y además obteniendo la mejor cotización. Voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida posible. Y como esta guía incluye varias plataformas y no quiero saltarme nada, puede que pase rápidamente las imágenes para que el video no quede muy extenso. Pero de todas formas, luego al momento de que quieras llevar a la práctica lo que te enseño aquí, puedes retroceder y pausar el video. La operación consiste en realizar los siguientes pasos. Si no entiendes algún paso, no te preocupes, que en breve te lo voy a explicar detalladamente. Primero, en nuestra cuenta de Payoneer, pasar nuestro saldo de dólares a euros. Luego, retirar los euros a una cuenta bancaria que vamos a crear. Una vez acreditados los euros en nuestra cuenta bancaria, procedemos a comprar USDT en un exchange. Y por último, y para finalizar, retirar los USDT a nuestra wallet, a Binance o a donde los quieras pasar. Ahora sí, vamos paso a paso. Acá abajo, tanto en la descripción del video como en el primer comentario, te dejo los enlaces para que te registres en el banco y en el exchange que utilizaremos. Vamos a comenzar con el banco que se llama Dukascopy. Es un banco suizo que nos ofrece una cuenta multidivisas sin costo de apertura ni mantenimiento. Registrándote con el enlace que te dejo te van a regalar 5 Dukascoin, que es la criptomoneda del banco y que es muy importante obtener esos 5 Dukascoins porque en la letra pequeña nos dicen que no nos van a cobrar nada si tenemos 5 Dukas en nuestro balance. En caso contrario nos cobran 1 euro mensual. Además, si te registras con mi enlace me ayudas a seguir generando contenido de valor. Así que asegúrate de que estás instalando la aplicación con el link. Tiene que aparecer el código XQ35GP. Luego, dependiendo de tu dispositivo, haz clic en el botón correspondiente. En mi caso, el de la Google Play. El registro es muy sencillo. Una vez instalada la aplicación, coloca tu número de celular y cliquea solicitar código, el que les llegará muy rápido a su celular para luego volver a introducirlo en la aplicación. Luego le dan los permisos a la aplicación y seleccionan siguiente. En esta sección colocan su nombre o nick y le dan clic en continuar. Aquí aparecerá una pequeña ventana emergente, que es donde tienen que introducir el código XQ35GP para que le regalen los 5 Dukas. Algo que no mencioné es que cada Dukas tiene un valor. Al momento de grabar este video, el precio ronda los 2 euros cada uno. Luego solo resta verificar la cuenta con nuestro documento de identidad presionando el botón comenzar. Una aclaración importante es que al momento de escanear tu documento de identidad lo hagas de reverso. Si lo colocas frontal, la aplicación no lo detecta como válido y no podrás avanzar. Una vez verificado con tu documento, completa tus datos y quedarás listo para finalizar la verificación, que lo harás solicitando una videollamada a través de la aplicación. Puedes solicitar que te llamen cuando te encuentres disponible para atender dicha llamada. En esta videollamada, el operador te pedirá encender la cámara, enfocarte a ti y también enfocar tu documento de identidad desde varios ángulos. No te preocupes si no hablas inglés porque tienen operadores que hablan español y lo puedes solicitar a través del chat. Habiendo hecho todos los pasos que mencioné, la aprobación de su cuenta demora de 1 a 2 días. Le avisarán por la aplicación cuando su cuenta ya se encuentre habilitada. Bien, ahora continuemos con el registro en la siguiente plataforma que es el Exchange ZBX y que también es muy sencillo. Recuerda que debajo en el primer comentario tenés el enlace al sitio web. Una vez que nos encontremos navegando en el sitio web, hacemos clic en Sign Up y nos redireccionará al formulario de registro, donde solicitará un número de celular o un correo electrónico y además una contraseña. Una vez completado ambos campos, deslizamos la barrita para verificar que no somos un robot y hacemos clic en obtener código de verificación, que nos llegará a nuestro buzón en breve. Atención, si no puedes dar clic en obtener código de verificación, prueba cambiando el idioma de la página, que es algo que le funcionó a muchos. Puede que no recibas el código en la bandeja principal, así que prueba buscando en la carpeta de spam. Una vez que lo tengas, lo colocas y tildas la casilla de que leíste los términos y condiciones. Si lo hicimos correctamente, el sitio nos solicitará que iniciemos sesión con nuestro usuario y contraseña. Una vez logueado nos pedirá que creemos otra contraseña, que no tiene que ser la misma que creamos para iniciar sesión. No se lo olviden porque esta contraseña la utilizaremos cuando tengamos que confirmar transacciones.
Ahora solo resta verificar la cuenta con nuestros datos personales, nuestro documento de identidad y número de celular, y para esto vamos a ir a verificación de identidad. Aquí seleccionamos el país, que en mi caso es Argentina, y colocamos el número de celular y le damos a enviar código de verificación. También nos va a solicitar que lo hagamos con el email, y una vez recibido y colocado ambos códigos, confirmar con la contraseña de seguridad que elegimos previamente. En este próximo paso nos solicitan nuestros datos personales. Si no entiendes alguno de los campos, puedes cambiar el idioma de la página por español. En mi caso no lo voy a completar porque esta cuenta es solo a modo de ejemplo. En los campos donde hay que llenar tu fecha de cumpleaños y caducidad de documentos, coloca toda la fecha junta como lo hago en el video. Una vez completados todos los campos, dan clic en entregar. En el tercer y último paso les van a solicitar una fotografía, en la cual se tiene que ver claramente su rostro, con su documento en mano y en un papel escrito a mano que diga for ZBX y la fecha que corresponda al día en que están realizando la verificación. Bien, una vez que nos hayan validado nuestra cuenta en el exchange y en el banco, estamos listos para proceder a realizar la operación. Como ya te había adelantado, este método te permite comprar USDT, Bitcoin o cualquier otra cripto sin poner en riesgo tu cuenta de Payoneer. Antes yo compraba criptomonedas con mi cuenta en Binance, pero me terminaron quitando el Card to Card que te permite enviar saldo a otras cuentas de Payoneer. Así que si querés mantener tu cuenta intacta, haz el esfuerzo de abrir las cuentas que menciono en este método. Además, sin contar que la comisión final del intercambio ronda el 5%, que comparado con otros métodos es muy buena cotización, por no decir la mejor que yo conozco. Ya pasando a la acción, el primer paso que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta de Payoneer y añadir la cuenta en euros que nos provee Dukascopy. Para saber cuál es nuestra cuenta, abrís la aplicación de Dukascopy. Das clic en el símbolo más, luego depositar dinero y seleccionás la divisa euro. A continuación, se mostrará tu cuenta en euros. Estos son los datos que hay que introducir en Payoneer, así que ve a tu cuenta, haz clic en ajustes y cuentas bancarias. Luego cuentas bancarias para retiros y añadir cuenta bancaria. En mi caso aparecen las cuentas que ya tengo agregadas. Les voy a dejar una captura de cómo completar los datos. Si es necesario, pausen el video para cargarlos correctamente. Payoneer nos va a solicitar que ingresemos los datos bancarios. Seleccionamos en tipo de cuenta personal, país del banco Suiza, en la moneda euro y hacemos clic en siguiente. En el nombre del banco pongan Dukascopy Bank S.A. En el nombre del titular coloca tu nombre y por último el IBAN. Recuerda que estos son todos los datos que ves en la aplicación de Dukascopy. Luego tilda en la casilla, confirman los datos de la cuenta bancaria de arriba y hacen clic en próximo. Por último, confirman los datos de la cuenta de Payoneer colocando su fecha de nacimiento y su contraseña. Ya añadida nuestra cuenta en euros, podemos continuar con el proceso. Cabe destacar que este método solo funciona con euros. Es por eso que en Payoneer debemos cambiar nuestro saldo en dólares por euros. Esto lo hacemos desde la pestaña Actividad, Administrar monedas, luego seleccionamos el saldo donde tenemos los dólares y del lado derecho seleccionamos euros. El monto a transferir colocan la cantidad de dólares que van a intercambiar y hacen clic en obtener tasa. Payoneer nos muestra cuántos euros nos van a acreditar y la tarifa de la transacción, que en este caso es del 0,5%. Una vez enviada la solicitud, los fondos demoran aproximadamente 15 minutos en estar disponibles. Una vez acreditados, solo nos resta retirar el saldo a nuestra cuenta de Dukas. Para eso simplemente hacemos clic en retirar dinero y Payoneer nos muestra cuánto vamos a transferir, cuál es la comisión y cuánto vamos a recibir en Dukas. Este retiro demora entre 1 o 2 días hábiles. Una vez que se haga efectivo el retiro, nos llegará un email y una notificación de Dukascopy. Y solo nos faltará irnos al exchange ZBX para comprar Tether con nuestros euros. Para los que no lo sepan, Tether es una criptomoneda que tiene paridad con el dólar. Es decir que Tether siempre va a valer el equivalente a $1 y no va a haber grandes fluctuaciones en su precio. Una aclaración importante es que esta metodología no funciona con otros exchanges más grandes como Binance o Kraken, ya que Dukascopy es un aliado de ZBX y para retiro de dinero a otras cuentas de exchange que no sea ZBX nos cobra un fee de $50 haciendo que la operación no sea rentable. Siguiendo con esta guía, ahora deben loguearse en su cuenta de ZBX. Luego deben ir a My Assets y hacer clic en Bank Account, Fiat Assets y depositar.
Como es tu primera vez realizando esta operación, tenés que vincular tu cuenta de ZBX. Solo tenés que hacer clic en Link Dukascopy Account. En mi caso ya se encuentran vinculadas, así que no es necesario. Solo debo colocar mi número telefónico utilizado en Dukascopy y mi contraseña. Dukas te enviará un mensaje de verificación a tu celular. Copias el código, lo pegas y das clic en continuar. Como ven en el video, me aparece el saldo de la acreditación del retiro de Pioneer, así que solo colocan la cantidad de euros que quieren retirar y le dan clic en continuar. Tengan en cuenta que hay una pequeña comisión, así que no importa que retiren más la comisión, no debe superar el total disponible en su cuenta de Dukascopy. El saldo se acredita de inmediato. Si reviso en Fiat Assets, ya tengo los fondos disponibles. Ahora vamos a Trading y hacemos clic en Fiat Crypto Trading. Seleccionamos el par USDT euros y ponemos la cantidad de Tether que vamos a comprar. Como nosotros tenemos euros, tenemos que calcular aproximadamente cuánto Tether podemos comprar con esos euros. Así que simplemente buscamos en Google y ponemos un importe un poco menor, porque la tasa del exchange no suele ser la misma. Como ven, con 483 USDT nos cobran los 409 euros disponibles. Así que simplemente tildan que están de acuerdo con pagar el fee, que en mi caso es de 2,4 USDT, y dan clic en confirmar la orden. ¡Listo! Ahora solo resta retirar nuestro USDT. Para hacer esto vamos a My Assets, Bank Account y le damos clic en transferir. Seleccionamos Trading Account y seleccionamos el importe a retirar, en mi caso todo el saldo. Colocamos la contraseña de seguridad que nos pidió ZBX. Recuerda que esta no es la contraseña que utilizamos para loguearnos, así que no te confundas. Continuando, vamos a My Assets, Trading Account y buscamos los USDT. Luego hacemos clic en Withdraw. En este caso yo ya tengo agregadas las direcciones que utilizo. Generalmente utilizo la red de Tron, que el fee es más barato. En un principio, cuando grabé este video, el fee de la red TRC20 era de 1 USDT, pero lo modificaron a 5. Si querés añadir tu dirección de Binance, recordá que tiene que ser de la red TRC20. Para esto, abrís la aplicación, vas a fondo, depósito, buscas USDT y seleccionás la red TRC20 y simplemente agregás en ZBX en añadir dirección. Como yo ya tengo la dirección agregada, simplemente selecciono la dirección, pongo la cantidad y la contraseña de seguridad. 4 aclaraciones muy importantes ya para finalizar el video. Primero, el retiro mínimo desde Pioneer a tu cuenta de Dukas tiene que ser mínimo de 50 euros. Segundo, si vas a realizarlo con un monto pequeño, quizás en el último paso te conviene comprar Tron con USDT y retirar Tron a Binance para luego cambiarlos nuevamente por USDT. De esta forma te ahorras unos 3 USDT aproximadamente. Tercero, el método tiene que realizarse sí o sí en euros. No sirve si retiras dólares a tu cuenta de Dukas, así que no olvides el primer paso de cambiar los dólares por los euros. Cuarto, esta guía me llevó bastante trabajo hacerla, y que te hayas encontrado con este video va a ser de mucha utilidad. Así que no desperdicies la oportunidad de suscribirte a mi canal, porque seguramente seguiré subiendo contenido que también te puede ser de ayuda y que te lo podrías perder por no estar suscripto. Bueno, esta guía se hizo bastante extensa. Si quedó cualquier duda, puedes dejarme un comentario que con gusto te ayudaré. No olvides suscribirte al canal y dejar un like en el video.